Este puente pasa por arriba del Río Rojo, tiene un carril que es exclusivo para motos, que es este que estoy yo. Ahora, no sé por qué vienen autos, porque esto es exclusivo motos y se supone que en el medio van los autos. Todo eso que ven gris es smog, contaminación de tanta moto. Recuerden que este país tiene 50 millones de motos, son 100 millones de habitantes y hay registradas 50 millones de motos, o sea, una cada 2 habitantes, solo de motos. Yo la verdad que ya me quería ir de Hanoi, o estoy intentando irme. Vamos a ver hasta dónde llegamos con nuestra querida vietnamita. Muchachos, con esta vista, dale, arrancamos el viaje hacia la isla de Cat Ba. Bueno, ya hicimos los primeros 30 kilómetros, creo, 1 hora de viaje. La verdad que ahora estoy cómodo en la posición. Igualmente esto no es lo ideal es que le haga un soporte. Hay ciertas cositas obviamente que tengo que arreglar. Como los espejos, este anda bien, puedo ver para atrás, pero este se me va cayendo y lo que más me molesta es que me pega la mano a cada rato y lo voy levantando. Mismo cuando haga los soportes de atrás voy a poder sacar ese canasto. El canasto no, el canasto lo dejo, pero el bolso adelante que me va haciendo peso en el manillar para todos lados y además va saltando y no le tengo nada de fe de que ese canasto vaya a aguantar todo el viaje. Lo que estás escuchando es la música de un velatorio. No entendía qué estaba pasando. Había mucha gente con unas bandanas blancas, abajo de una carpa, algunos comiendo, otros solo hablando, y una música muy estridente que sonaba muy fuerte. Se cree que esta música ayuda al alma del difunto a elevarse. La bandana blanca es diferente según la cercanía que tengas con el difunto. Primo, tío, hermano, abuelo, etc. Pedí un Fogo y un Lipton, a ver qué viene. No me entendió ni jota la mina. Pero tiene una pintaza terrible. Terrible pintaza tiene, muy buena. Bueno. Me comí un pho, pero un platazo, comí de más, por demás. Ahora tengo que cargar combustible y esto dice que en 2 horas llegamos al ferry. Frené porque me voy a poner la campera, aunque no quiero, ni loco, ponerme la campera, pero porque miren cómo tengo los brazos colorados ya, y me puse protector y todo. Queda fuertísimo el sol vietnamita. Así que ya fue. Me pongo la campera, me la dejo abierta, pero aunque sea las mangas, me las va a cubrir. Si no, hoy duermo en percha. Un calor en la pele. Bueno, entonces el procedimiento era esta primero. Venga. Vamos la vietnamita. Vamos la vietnamita. Bueno, venía por la ruta y lo vi desde la ruta. Monumento mega archi ultra comunista o soviético, no sé, tiene como tanques. Ahora después les busco información y se lo pongo a pie de página que es, pero me pareció muy lindo. Y bueno, frené un cachito para estirar las piernas para que la vietnamita descanse. Venimos bien, viene parejito. 50, 60 cuando lo permite la ruta también. La ruta es bastante peligrosa, ahí van muchos camiones por el costado, hay un carril solo para motos, pero el carril para motos por ahí viene una moto a 20 y te tenés que abrir al carril de los camiones. Así que bueno, hay que ir con cuidado, tranquilo. Nada, vamos a llegar, tranquilito, pero vamos a llegar. Estamos a 1 hora y media. Cortando el pasto.
Y acá tienen la máquina, la bestia, la devoradora de kilómetros. La vietnamita. Está pillando la devoradora de kilómetros. Así que no había visto que decía Union, que era la marca. Pensé que era Daelim. Made in Corea, Daelim. Miren cómo está esa manguera de combustible, la tengo que cambiar urgente, está cuarteada. Me va a dejar a pata en cualquier momento. Siento a veces que en algunos pozos esto, ¿ves? Bambolea mucho y toca abajo. Pero bueno, ahí hay bastante aceite, miren. Qué miércoles. Bueno, tarea para casa. Bueno, gente, sigo viaje. Que tengo este mochilón atrás. Me pesa como la miércoles. Cuando estoy sentado en la moto no me pesa. Hello, my name is Quyền. I'm from Vietnam. Yes. Where are you from? Argentina. Oh, You know where is? Messi. Leo Messi, fútbol. yeah, yes. Maradona. Yes. Cool. Son súper amorosos los vietnamitas. Y les encanta hablar en inglés porque las generaciones nuevas están aprendiendo inglés mucho y les gusta practicarlo. Entonces por eso vienen y te saludan así. Y acá el GPS me dice que tengo que ir por ahí. Estamos en Dinh Bu, atravesando el puente más largo del sudeste asiático. Y acá estamos con la vietnamita en Vietnam, recorriendo todo Vietnam y en el puente más largo del sudeste asiático. Toma pa' vos. Ahora vamos a cruzar a lo que es la isla de Cat Hai. Y ahí tenemos que encontrar un ferry que nos va a llevar a la isla de Cat Bai. Y ese teleférico, no sé si lo van a ver porque se está por largar a llover, cosa que no me agrada nada, pero ese teleférico te lleva a la isla de Cat Ba. Obviamente a mí no, porque tengo una moto, yo tengo que buscar el ferry. Mirá qué locura el teleférico, no lo puedo creer, y está lloviendo, está empezando a llover. Hello, ferry to Cat Ba? Ferry? Ah, ¿para allá? Long Bay. Ok. Long Bay. Bueno, la situación es así. Llegué a un puerto que aparentemente no opera más. Llegué a un ferry que... Ay, Dios. Está siendo un poco caótico ya todo esto. Ay, no tenía batería de celular. Tuve que sacar acá, me tengo que comprar un power bank ya. Tuve que sacar la compu y conectarla ahí, sacarle el cable, pero ahora lo voy a tener que llevar en la mano. La gente no habla ni papa de inglés acá, obviamente. No nos entendemos, pero me dijeron Tongai. Y creo que es la nueva terminal de Dong Bai. Dong Bai es que no te vayas. Don't buy. Hello, sir, for Cat Ba here. Thank you. Hello, how are you? For Cat Ba? Where? Okay, thank you. Hay una colita, una colimba. Esperemos que entremos todos. Se me había trabado el cambio. Esto debe patinar, me parece, ¿eh? Ahí está. Ahí la tienen a la vietnamita.
y estamos en el ferry a punto de largar. Se logró, hubo un momento de zozobra, parecía que no íbamos a llegar, pero llegamos. Y ahí arranca el ferry y nos vamos para la isla de Katba. Después tenemos 25 minutos porque te dejan en el puerto y tenés un camino costero que dicen que es muy lindo. Está por largarse a llover, así que esperemos que no se largue a llover porque vamos a estar complicados porque no tengo equipo de lluvia, no tengo nada. Vamos nomás. Ahora para dónde vamos, ¿no? Bueno, me quedé sin batería en la Action, en la DJI, en la del casco. Así que nada, les quiero mostrar esto. Miren, es como una pagodita al costado que está hermoso. Y atrás tenés toda la vista a la bahía. Ahora se la voy a mostrar una imagen. No me voy a quedar con la manija y voy a venir un día de estos y voy a filmarlo todo cuando tenga la cámara con batería. Hay unos chicos con música acá. No sé si serán de la isla o turistas. Hay un señor ahí como meditando. Y estoy yo que estoy roto después de 5 horas de viaje y todavía no tengo ni dónde me voy a quedar. Así que... y además es la primera prueba de fuego de la vietnamita y a ver cómo sube las lomas porque tiene bastante loma la cosa. Y lo que veo que ya está marcando territorio de nuevo. Changos, voy a tener que hacerla ver. No sé si en la isla habrá mecánicos que la chequen a ver qué onda. Y bueno, y por ahí si hay herreros, hacerle algo en el canasto. En el canasto me gustaría como cortarlo así, dejarle este hierro y extenderle, soldarle 2 hierros así puedo poner esto más abajo y hace mejor fuerza. Y por supuesto que ese bolso gigante tendría que venir acá atrás en un tipo así como de 2 barras o 3, bueno, una grilla así, al estilo, mejor estilo vietnamita, para bueno, poder llevar las cosas mejor, porque la estoy llevando a la espalda y me está rompiendo la espalda. Cuando vaya así voy a ir mucho más descansado. Esto para que se den una idea la fuerza que tiene el café vietnamita. Me pusieron eso de café y todo eso de leche. Yo te juro que ahora lo revuelvo, lo tomo y está aguado. No, mentira, y está buenísimo está como lo tomamos en Argentina, por lo menos. A ver, ya te digo. Por ahí estoy hablando pavada y me dieron todo leche. No, nada más. Es muy fuerte el café de Vietnam. Muy fuerte. Está buenísimo. Bueno, ya estoy en Katba, ya me establecí, estoy en el Hotel del Terror. Nada, no es el Hotel del Terror, está bastante bien. ¿Podría haber conseguido más barato? Podría haber conseguido. Estamos en pleno verano, estamos en fin de semana largo del Día del Trabajador. Acá tuvimos el día de la reunificación, que es cuando terminó la guerra y se juntaron todo Vietnam. Que fue el día anterior al Día del Trabajador. Después del Día del Trabajador, así que fin de semana súper largo y bueno, está medio carito. Pero, a ver, son 1.050.000 dong pagué, que son alrededor de $40, más o menos, 3 noches. Y se los paso a mostrar. Tengo 2 camas para dormir en cualquiera de las 2 que quiera. Y después, bueno, aire acondicionado, no mucho más. La ventana seguramente da a andar a saber dónde. Y el baño se ve que está recicladito. Uy, tiene un escalón ahí, casi me mato. Mira el escaloncito que le hiciste. Vamos, papá, muy bien. Y el baño está más o menos. Está reciclado, pero bueno, más o menos. Me quedo 3 noches acá. Voy a ver si puedo hacer la bahía de Laja, creo que es. Make this go away. I need a top shelf
swallowed me